Bendiciones de lo alto, que los que nos siguen por las redes sociales, los que están en Zoom y los que están en la sala. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de los que nos están siguiendo por las redes sociales. Si estás en la ciudad de Miami, te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. La gente busca de Dios porque hay algo dentro del corazón humano que dice que existe algo más allá de esta vida, que existe algo más allá de lo visible. Aún los ateos en algo creen. Eso que llamamos creencia, la Biblia lo llama fe. Todos los seres humanos tienen una medida de fe dada por Dios. Todos los seres humanos creen en algo. Hay quienes tienen sus diversas religiones, hay quienes creen en una sola, hay quienes creen en ídolos, hay quienes creen que hay muchos dioses, hay quienes creen que hay un solo Dios. Pero el ser humano por naturaleza cree. Y aún los ateos creen en algo. O en filosofías, o en la ciencia, en ellos mismos, en el dinero. Así que no hay nadie que no tenga fe. Ahora, el problema no es tener fe. Ya eso está resuelto por Dios. Todo ser humano tiene fe. El problema es dónde pones tu fe. Y cuando no entendemos o conocemos la fe y cómo es la fe según la Biblia, podemos cometer la imprudencia o la ignorancia de desviar nuestra fe y sembrarla en un área equivocada, en una filosofía, en una persona o cosa. Así que si vamos a estudiar la fe, debemos preguntarle al autor y consumador de la fe, que es Dios, a través de la persona de Jesucristo. Amén. Así que si usted respira, tiene dos piernas, dos brazos, dos ojos, una nariz, una boca, oídos, y es un ser humano, usted tiene fe. Nunca verás a un perro, a un gato, rindiendo culto a nada. Y de hecho quiero decirte que lo que ha hecho que esta humanidad avance tecnológicamente o estructuralmente hablando, ha sido la fe. El ser humano por años soñó ir al espacio, soñó pisar la luna, y esa fe en que se podía algún día, lo ha llevado a ser constante y a investigar y a descubrir las fuerzas y leyes que Dios ha creado, porque no hay nada que el hombre cree. Pero sí Dios le dio la capacidad a Adán de poner el nombre a todo. Por medio de la fe, Adán lo hizo. Así que la fe conecta al hombre en su potencial de descubrir, de ser un descubridor, un conquistador de aquello de lo que Dios creó para el hombre. Porque Dios creó al hombre para que reinara sobre el reino vegetal, animal, ¿verdad que sí? Y mineral. Eso está en Génesis capítulo 1. Pero todo esto podía hacerlo el hombre, era por medio de la fe. Y si usted quiere tener un encuentro con Dios y quiere conocer a Jesús y quiere tener una relación con el Espíritu Santo, todo es por medio de la fe. Entonces, ¿es importante la fe? Es vital la fe. De hecho, la Biblia dice que la salvación se obtiene es por fe, no por obras. Las obras son consecuencias de tu fe. Yo puedo saber tu fe según tus obras. Si yo te veo rindiendo cultos y haciendo ciertos rituales según tus características sociales o culturales de tu creencia, yo puedo saber cuál es tu fe y a dónde la tienes puesta. Por eso, yo creo que la guerra más fuerte espiritual es la guerra de la fe. Porque hoy cuando estudiemos la fe, te darás cuenta que donde tú pongas tu fe, determinará tu destino en esta vida y en la eternidad. La fe es tan importante que es el objetivo principal de Satanás y su ejército, de robarte y de conquistar. Así que no se crea que él tiene la meta de hacerte una persona, digamos, amargada solamente o destruirte desde el punto de vista emocional, que sí lo tienes y es su objetivo, pero para poder alcanzarlo y lograrlo, primero tiene que conquistar tu fe. Amén. Y que Dios te guarde y nos guarde a todos nosotros de que nuestra fe siempre esté guardada en el lugar correcto y según la palabra es Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu divina palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu semilla. Y te pido por tu Espíritu, Señor, que le des vida, que nos revele, Señor, tu palabra y que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Tu palabra dice que sin ti nada somos. Por eso sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando, usando mi boca, usando mi corazón, para que pueda ser ese canal y transmisión de tu mensaje y de tu palabra. Que tu Espíritu de vida y nuestra fe crezca cada día en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que cuando definimos en la Reina Valera 60, este versículo, a mí me parece que definitivamente y me convence que el apóstol Pablo fue al cielo. A diferencia de otros apóstoles que tuvo a Jesús enseñándoles, Pablo fue a Cristo. Yo sé que quedaste así como que... Oh. La mayoría de la gente conoce a Jesús, pero muy pocos conocen a Cristo. Ahora, Jesús tiene solo 2000 años que vino a la tierra. 2024 años vino a la tierra. La humanidad definió el tiempo moderno a partir del año 0 del nacimiento de Cristo. ¿Ok? O sea, Jesús tiene crucificado menos de 2000 años. Porque Jesús fue crucificado a los 33 años. Entonces, si usted le quita a 2024, 33 años, ¿cuánto queda? ¿Quién me da ese número? ¿Ah? ¿2000 qué? 2000, no, 1900, ¿qué? 1995. Entonces, para que cuando cumplamos 2033 años de la muerte de Cristo, Él tiene 33 años, ¿cierto? Quiere decir que faltan todavía 5 años para que se cumplan el 2000 años de la crucifixión. Yo no sé cuándo Cristo va a venir, pero Él dio una señal. Cuando destruyan este templo, dijo, hablando de Él y del templo de Jerusalén, al tercer día lo reedifico. Estaba hablando del templo en el término profético del milenio, pero también está hablando de su vida humana. Ahora, escuchar a Jesús y hablar del Señor, no lo puedes entender, no lo vas a poder recibir y no lo vas a poder seguir si lo haces con el entendimiento humano. Así que hay que diferenciar hoy lo que es la fe de Dios y lo que es la fe natural del hombre. Todos los seres humanos vienen con una medida de fe. Pero el ser natural, el hijo de Adán, el descendiente de Adán, el hijo normal, la persona común, por haber nacido de una simiente, de una semilla, de un ADN caído, su fe, que es un don espiritual, está alojada o centrada en la razón, en la experiencia. Porque las personas, cuando nacen y pecan de niños, su espíritu muere. La primera muerte que experimentó Adán fue la muerte espiritual. La segunda muerte a los años, que es consecuencia de la primera, es la muerte física. Así que las cosas primero se gestan, se forman, se desarrollan en lo espiritual y luego se manifiestan en el mundo físico. Bajo ese principio te das cuenta que Adán pecó y el hombre espiritual muere inmediatamente. ¿Cómo te das cuenta que mueren? Pierden la gloria de Dios, se ven desnudos físicamente porque no tienen la gloria de Dios. Segundo, entra el miedo y si usted estudia psicología o psiquiatría se dará cuenta que todos los temores humanos, todos, diga conmigo, todos de todo, fobias, todo tiene un origen común, la muerte y el miedo a la muerte, todo. Cuando usted no quiere, que tiene miedo, ay, ¿y qué hago si no trabajo? En el fondo, si investiga bien de dónde viene ese temor, es a morir de hambre o a morir sin un techo. Entonces, todos los temores nacen en la ley de la muerte. La ciencia lo ha descubierto. Y cuando hablamos de esto, nos podemos dar cuenta que Adán, al morir espiritualmente, el temor lo gobierna y el temor, según la Biblia, es lo contrario a la fe. Así que en ese momento no es la fe lo que mantiene a Adán
espiritualmente sostenido en Dios, sino que ahora al perder la presencia de Dios, la carencia de fe, la ausencia de fe, ¿cuál es? El temor. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el temor o la incredulidad o la duda es la ausencia de la fe de Dios. Pero él tiene fe, él seguía siendo un espíritu, solo que está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Me doy a explicar. Y esa separación trajo como consecuencia que la vida eterna, que es Dios, que es Cristo, ya no está en Adán. Así que él comienza a depender de su vitalidad humana, la que preserva su cuerpo, la que preserva su ser, tener que cazar, tener que recolectar, tener que comer, ahora de una forma, digamos, a través de la supervivencia y sostener ese cuerpo hasta que ese cuerpo envejezca y muera. Y vimos que Adán murió. Diga conmigo, Adán murió. Así que la fe de Adán en adelante había sido robada por el Satanás en el Edén. Porque cuando usted ve la tentación de Luzbel en el Edén y todo comenzó allí, se da cuenta que Luzbel está proponiendo un sistema de creencias, una interpretación de lo que Dios habló a través de una mentira. Así que la primera religión que nació en el planeta nació en el Edén. Diga conmigo, Satanás es el fundador. Porque la palabra religión significa una interpretación humana o un desarrollo o una estructura humana religiosa que edifica el hombre para llegar al cielo o a Dios. O sea, es una torre de Babel. La palabra religare significa un camino que el hombre edifica para llegar a Dios. Y no es imposible edificar un camino para llegar a Dios. Porque primero, Dios no es una ciudad. Segundo, Dios no es un planeta, ni es un estado, no es algo humano, no es algo tangible, no es algo físico. Cuando hablamos dónde habita Dios, Dios habita en el cielo. Pero ¿dónde queda el cielo? Deme un mapa para llegar al cielo. No es que el ser humano cree que agarra una nave y va a llegar a lo último del universo y según la palabra, el universo está en las manos de Dios. Todo lo creado está lo puede tener Dios en sus manos. Ahora, la dimensión de Dios o el ámbito donde Dios habita se llama el mundo espiritual o el reino espiritual. ¿Me sigue? Y Adán cuando peca se separa. El pecado crea una brecha, crea una separación entre el reino de Dios, el mundo espiritual, y el mundo físico que Dios creó. Por eso usted puede ver que entró el caos en la tierra. Dice la palabra que a partir de ese momento el pecado trajo como consecuencia la ley de la muerte, de la separación, y en ese instante, aunque Dios estaba en la tierra, estaba separado de Adán, y por estar separado de Adán y de Eva por el pecado, también de forma automática estaba separado de todo lo que estaba bajo el gobierno y la autoridad de Adán. Por eso es muy importante, hombres de la casa, que usted procure buscar tener una relación con Dios, porque como está la cabeza, estará el cuerpo. Mujeres, si sus esposos todavía no se le ha despertado esa revelación de la importancia, no lo presionen. Vaya usted a la presencia de Dios, porque el reino de los cielos no entra a presión. El reino de los cielos entra a través del Espíritu Santo. Me doy a explicar. Pero para que eso suceda, había que solucionar el problema de la muerte. Y ya Jesús lo solucionó en la cruz. Para que el reino de Dios volviera a ser uno con nosotros y nosotros estar dentro del reino, necesitábamos una reconciliación entre Dios y la humanidad. Pero todo esto que estoy hablando se puede creer y entender por medio de la fe. Si usted lo razona, va a sonar locura, porque las reglas, las leyes, los principios que sostienen este universo físico no son los mismos que sostienen el universo espiritual. ¿Me sigue acá? El universo físico tiene una ley de gravedad, pero la Biblia me dice que Jesús, luego que resucitó, caminó sobre ¿verdad? Por las paredes, traspasó paredes y Jesús fue elevado al cielo. Jesús también caminó sobre las aguas. Ahora, la mayoría de la gente conoce a Jesús. Diga conmigo, Jesús. Y como te dije ahora, Jesús tiene 2000 años, 2024 años que nació. Ahora, ¿quién habitaba en ese cuerpo que le pusieron por nombre Jesús? Cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice esta declaración, sobre este fundamento de fe, diga conmigo, sobre esta roca
o este fundamento de fe, voy a edificar mi iglesia. Así que el fundamento de la iglesia es que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo encarnado en la persona de Jesús y el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la base del cristianismo. Porque muchas religiones humanas creen en Jesús como profeta, creen en Jesús como Mesías, pero no como el Hijo de Dios. No creen en Jesús como Dios encarnado. Ahora la Biblia me habla que Cristo es antes de crear el universo y seguirá existiendo después de crear el universo. Así que Cristo, cuando tomó forma humana, se hizo llamar Jesús o Yeshua, que significa Salvador. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces, Cristo existe y siempre existirá y nunca dejará de existir porque Él es Dios. Dios se ha manifestado como el Padre eterno, creador de los cielos y la tierra. Dios vino a la tierra enviando a su Hijo, tomando forma de hombre, llamándose Jesús, que significa Salvador. Y Cristo significa el Rey ungido. Cuando yo digo Jesucristo, estoy diciendo el Salvador o Mesías, que es el Rey ungido. Así que el nombre de Dios lo vas a conocer en el cielo, porque Él se ha manifestado en la tierra a través de sus atributos. Jesús significa Salvador y Cristo, el Rey ungido o el ungido de Dios. Jesucristo significa el Mesías ungido de Dios. Ya conmigo, fe. Ahora, te digo esto para que entendamos. La Biblia dice que el autor y consumador de la fe, el que se le dio del Padre la asignación de desarrollar la fe en la creación angelical y humana, es Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Así que si tú lograste algo espiritualmente, si tuviste revelación de la palabra, si estás hoy en una iglesia confesando a Cristo, ha sido que Cristo puso en ti la fe para alcanzarlo. Hay personas que me dicen, pastor, ¿por qué no entiendo la Biblia? Porque tu fe aún está arraigada en la mentira. La fe es como un conector, y lo vamos a estudiar ahora. Es como el receptor de Wi-Fi de mi celular. Es un software que está ahí en el teléfono con una aplicación, un hardware, una tecnología electrónica que permite, por unos códigos, conectarse a la compañía telefónica y ésta le suple todo lo que el teléfono necesita, el internet, las aplicaciones, las llamadas, ¿cierto? O sea, su teléfono tiene la capacidad de conexión con una compañía telefónica. Ahora, este teléfono, si está liberado, digo conmigo, liberado, y es libre, no esclavo, puede escoger el dueño o el propietario en qué empresa lo conecta. Así que usted, si se conecta en una compañía A, el recibo le vendrá de la A. Es ilógico que te cobre la B. Y si te conectas con la B, lo que ésta ofrezca te dará. Así que la fe es la capacidad que Dios ha puesto en el hombre para tener convicción y contacto, comunión, conexión con la dimensión espiritual. La fe opera en la mente y en el espíritu. La fe es un don de Dios que opera en la dimensión espiritual, en el alma y el espíritu. Así que la fe humana solo opera en el alma, porque perdió el espíritu. Al pecar muere la persona. ¿Usted no ha visto un niño que cuando son niños se ven inocentes? ¿Hay algo que percibe usted espiritualmente que la criatura es inocente? En lo que pecan voluntariamente, ya son pecadores cuando nacen, pero no han practicado el pecado. En lo que pecan conscientemente, que deciden libremente dónde conectar su fe, si en el pecado o en la obediencia a Dios, en ese momento, en lo que practican el pecado consciente, la ley de la muerte se activa y ese niño se separa. Y al separarse, la palabra separación significa muerte. ¿Se separa de quién? De Cristo. Por eso cuando un niño pequeño muere, va directo a la presencia de Dios, porque aunque es un pecador, porque es hijo de Adán, aún no ha practicado el pecado, es inocente. Por eso cuando hemos pecado, nuestra fe deja de ser un don espiritual y del alma y se queda solo en la posición de la mente o el alma. Y a partir de ese momento, tu fe se va a desarrollar en base a la experiencia.
¿Cómo sabemos que mañana va a amanecer? ¿Cuántos creen que mañana va a amanecer? Levánteme la mano si usted, déme un like si usted cree que mañana va a amanecer. ¿Sabe por qué usted cree que mañana va a amanecer? Porque ya lo vio ayer y anteayer y tiene todos unos años viendo todos los días amanecer. Pero la Biblia me dice que va a haber un día, cuando Cristo venga, que no va a haber de día ni noche porque Dios va a quitar las estrellas y todo y va a hacer todo de nuevo. Así que la realidad, la experiencia con el ambiente determina también nuestra fe humana. Y usted es lo que es por lo que usted cree. Muchas personas hoy en día viven con temores increíbles y es lo que mueve la economía mundial, son las creencias. Y estos temores a veces son suplidos a través del mercadeo y la publicidad que ofreciéndote productos que solucionen un temor. Y hablamos que si usted tiene que trabajar, la mayoría de los seres humanos no trabajan por fe, trabajan por necesidad. Algunos necesidad de acumular riqueza, pero en el fondo cuando una persona es avara es porque tiene miedo a que sin el dinero no podrá sostenerse. Cuando vemos una persona que comete los pecados que comete, en el fondo está el temor operando, la incredulidad de operar en contra del plan de Dios porque el diablo le está sugiriendo cómo suplir esa carencia a través del pecado. Así que esa carencia ha sido un tremendo negocio para muchas personas. Porque ahí nace el marketing. Crearte una necesidad o descubrir una necesidad y ofrecerte un producto. Ahora, no significa que todo es malo. No me sea religioso hoy aquí. Hay personas que trabajan en mercadeo, que tienen buenos valores y principios cristianos y lo hacen de forma correcta. Hay otras personas que utilizan la manipulación, que utilizan la mentira para crearte una falsa apreciación y controlar tus creencias. Porque si tú pones tu fe, que esa es la solución para eso, entonces usted lo va a comprar, lo va a adquirir al precio que sea. ¿Me sigue acá? Entonces, la fe es más real de lo que te imaginas. Pero la fe humana se basa en la razón. Vemos los ateos que dicen que no creen en nada y los respeto, porque de verdad a veces quisiera tener gente en la iglesia con tantas convicciones como un ateo. Pero un ateo no es más que un creyente equivocado. Porque yo no puedo decir que el universo es como yo pienso. Yo tengo que preguntarle al fabricante, al creador, cómo es el universo. Yo no puedo tener la arrogancia de explicar lo que no puedo explicar porque se va de mi contexto. Es difícil que una criatura pueda tener la capacidad creativa del creador. Por lo cual el creador parte de su atributo, y es bíblico, Dios como creador es omnisciente y todo lo sabe porque Él lo creó. ¿Me sigue? Porque es omnisciente, porque es Dios, todo lo creó. Es omnipotente, lo sostiene funcionando hasta ahora. Y es omnipresente, está en todos lados de su creación si Él quiere. Esos tres atributos hacen a Dios Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta sala? Presta atención porque de esto va a depender tu vida espiritual. Así que donde pongas tu fe, conectas tu vida. ¿Qué es lo que el diablo quiere robar? La fe. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? A través de la fe. El diablo vino, Dios le dijo, no comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieras de su fruto, ciertamente morirás. Dios no está poniendo un árbol para tentar al hombre, está diciendo, mira, come todo árbol, pero ese no comas. Es un testing. Es como decirle a un padre al niño, mira, no metas el dedo en la corriente. No es que el árbol sea malo, pero es que Dios sabía que si él no obedecía, mostraría al cielo que no tenía fe en Dios. Así que el diablo quería mostrarle a Dios que el ser humano, la fe la iba a poner en el diablo y no en Dios. Y cuando la mujer escuchó a Satanás, puso su fe más en lo que dijo el diablo que en lo que Dios había hablado. Y en ese momento, al poner la conexión a este proveedor de mentiras, se salió de la cobertura de Dios para estar bajo la cobertura y la señal de Satanás. Y desde ese día, todo lo que los hombres piensan, según Pablo lo dice en la Biblia en Efesios 2, todo lo que la humanidad piensa viene inspirado por las tinieblas, porque la mente humana está conectada al mundo espiritual, porque su fe ha sido robada a través de la mentira y el engaño desde Adán hasta hoy. Hay una sola verdad. Hay un creador. Hay un solo Dios. Pastor, y las demás religiones, con todo el respeto que ellas se merecen, según la Biblia,
son inventos humanos inspirados por espíritus que no son de Dios. Si la fe te conecta con el mundo espiritual, ¿quiere el enemigo que conozcas a Cristo? ¿Quiere el enemigo que tú le creas a Dios? Vamos a estudiar por qué. Entonces definamos la fe. Según Hebreos 11 dice que la fe es ¿qué? Certeza y la convicción. Ya conmigo, certeza, no cereza. Certeza. Porque hay una gente que tiene fe de cereza. Todos lo quieren dulce. Tienen un concepto de un Dios, ¿me están entendiendo? Paz y amor, siempre besitos. Y Dios sigue siendo bueno y amoroso, aun cuando trajo un diluvio a la tierra y que erradicó a la humanidad y a todos los animales. Dios sigue siendo tierno, hermosamente bueno, extraordinariamente santo, inigualablemente fiel y bondadoso, a pesar que destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Entonces, si no conocemos a Dios y su palabra, las acciones de Dios con la mente humana y la fe humana contaminada de maldad, podemos perder de contexto la verdad y juzgar a Dios. Porque cada ladrón juzga según su propia condición. Así que la fe, cuando es robada, solo hay dos depósitos donde la fe puede depositarse. Tres, voy a hablar tres. Uno tercero está en discusión. El primer depósito, a lo que fue diseñada. Diga conmigo, mi fe fue diseñada para creerle a Dios y estar en comunión con Dios, conexión. Mi fe me conecta, me permite creer, me da la conexión para amar a Dios. Porque no puedes amar a alguien que no le crees. Y porque amas, le crees más. Y eso va a ser un sinfín. Yo amo, creo más, amo más, creo más. Así que la fe nos lleva a creerle y amar a Dios. Amén. A estar en comunión con Él. Si eso es lo que quería el diablo, ser como Dios, ¿qué robó? La fe. El segundo depósito, el segundo lugar donde puedes sembrar tu fe o tierra, diga conmigo, las tinieblas. El reino de las tinieblas, el reino de la mentira. Él te va a decir que es la verdad, Él te la va a interpretar, Él te va a decir todo lo según Él, que es el padre de toda mentira. Y el tercer lugar que está en discusión, porque para mí está en el segundo, según Pablo y según la Biblia, es el hombre. Pero la Biblia dice que todo lo que los hombres piensan fuera de Dios proviene de la potestad de los aires que controla la mente humana. Así que cuando hablamos de control, hablamos de las tinieblas, porque Dios no controla nada, Dios gobierna. Porque Él te dio libre albedrío para que decidas, pero Él está gobernando el universo. No porque tú creas o no, dejará de gobernar el universo. Pero Satanás no respeta el libre albedrío humano. Él controla, Él oprime. Él va a tratar de, a través de mentiras, intimidación, manipulación, llevarte hacia donde Él quiere. Y su último objetivo es el infierno. La fe determina tu eternidad. Así que la fe es la convicción, la certeza. Ahora me gusta la traducción de Hebreos 11:1 de la versión King James, que nos define en una mayor esta edición, esta traducción que se hizo para el rey Jaime o el rey James, es profundamente espiritual. Porque la palabra fe de Hebreos 11 fue escrita en griego. Y debemos recordar que una palabra en griego antiguo, una palabra en la época de Jesús griega, equivale como a 2, 3 oraciones en español y como 5 oraciones en inglés. El lenguaje griego es muy profundo. Son palabras que para traducirlas hay que crear oraciones para dar un entendimiento cercano de lo que el autor quería hablar según el contexto de la época. Así que cuando usted va a estudiar la Biblia, usted va a estudiarla, usted tiene que entender qué quiso decir el autor en la época que lo escribió. Porque en esta época hablamos de aviones. En la época de Jesús no hablarías de aviones, hablarías de pájaros o hablarías de aves, ¿cierto? En esta época hablamos de drones. El apóstol, creo que lo que vio Apocalipsis Juan, esos seres como langostas que disparaban por sus bocas con caras de hombres, ¿se acuerdan? Y disparaban, no era más que un dron con un arma disparando cosas. Así que el contexto de la realidad determina tu creencia también de lo que vas a estudiar. Y cuando estudiamos la fe en el griego original, es un tema muy complejo para un lenguaje como el español o el inglés o la lengua romance. Es muy limitado.
Así que me gusta usar estas dos versiones para tener un contexto completo de lo que el griego quiere decir. Dice en la Reina Valera 60, la traducción en español, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en la King James, capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la traducida al español, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Diga conmigo, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y es la evidencia de las cosas que aún no se ven. Así que la fe también lleva consigo una sustancia. La fe no es más que solo un sistema de creencias en la mente o convicciones humanas. La fe es una sustancia espiritual. La fe es creer que algo que Dios ya habló, entonces ya existe. Así que la versión King James describe que la fe no solamente es un pensamiento convincente del alma o de la mente, sino que es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de lo que no se ve, de aquello que Dios ha hablado y se va a manifestar en su tiempo. La fe es eso. Diga conmigo, tengo la certeza, la convicción de que algo que Dios habló ya está hecho. Y ahora, ¿cómo sabemos cómo opera la fe? Porque quiero decirle que si usted quiere hablar con Dios, no puedes hablar en temor. El lenguaje celestial es la fe. Dios no entiende el temor. Y usted tiene que estar atento porque de esto va a depender tu éxito en la vida. Mire, si me parece que una prédica es extremadamente vital, es esta porque es la base de todo. Si la fe me conecta con Dios, la fe me permite ver lo que no está hecho, pero que ya está hablado y se va a crear, se va a manifestar. Si la fe me permite tomar las promesas espirituales y traerlas a esta vida, es importante conocer la fe de Dios entonces. Así que un Dios de fe, todas sus criaturas puso en ellas el don de la fe. Porque Dios es un Dios que quiere estar en comunión con su creación. Así que los ángeles tienen fe. Y la fe se puede conocer según tu libre albedrío. Porque no pudieras tener fe si no tuvieras libre albedrío. Porque ¿para qué necesitas creer y decidir en base a tus creencias si eres un robot? Ahora, cuando tú tienes libre albedrío, necesitas fe para creer y conectarte a aquellos que creen. Así que la guerra de espiritual más fuerte no está en fuerza física, sino en dialéctica, en mensaje, en predicación. Está en darte una palabra que logre despertar tu fe y sacarla de la mentira y llevarla a la verdad absoluta, que su nombre es Jesucristo. Porque Él es el creador de la fe. Así que cuando hablamos de la fe, Dios habla en fe. Dios camina en fe. Dios opera en la fe. Porque Dios es un Dios de fe. Amén. Si usted estudia el amor, te darás en cuenta que Corintios dice que el amor todo lo cree. Jesús le dijo una vez a alguien cuando vio los milagros que hacía, si tuviera fe tan solo como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y él se movería, se lanzaría al mar. Así que cuando ves a Jesús caminar, la mujer del flujo lo toca, que dice, mujer, tu fe te ha salvado. Cuando ves que viene el ciego Bartimeo y no lo dejaban pasar, pero gritó, hijo de David, ten misericordia de mí, que dijo, tu fe te ha sanado. Diga conmigo, mi fe en Dios me da la sustancia de lo que necesito y se va a manifestar de seguro en el tiempo de Dios. Así que la fe en la mente, en el alma es la certeza, la convicción, pero en el espíritu es la sustancia de lo que esperamos. Es creer que ya está hecho. ¿Dónde podemos estudiar esto? En Génesis. Diga conmigo, Dios creó el universo por fe. Es más, usted está aquí porque Dios cree en usted. Porque si no caminara por... Yo no voy a fe a la cruz si no tuviera fe. Si Dios fue a la cruz es porque Él sabía, por su fe, por ese don que es Él, el amor tiene fe, el amor estaba convencido que usted iba a recibirle y usted iba a creerle. Mire, la fe también determinó en Dios el respeto a nuestra decisión.
Así que cuando los ángeles se rebelaron es porque nunca habían oído una mentira. Luzbel, padre de toda mentira, los engaña. Crea una mala imagen de Dios. Malinterpreta. Y mire, en las iglesias hay que cuidar mucho esto y en toda empresa. Cuídese de los chismosos, murmuradores, porque eso no viene de Dios. Según la Biblia es una de las 7 cosas que Dios abomina. ¿Por qué? Porque trajo la rebelión del cielo. Él aborrece el chisme. Él aborrece la murmuración y la rebeldía dentro de una organización, dentro de la casa, dentro de una familia, dentro de la iglesia. Porque la persona leal no murmura. La persona leal va y resuelve sus asuntos cara a cara. Eso no significa que usted haga un comentario. Eso no significa que usted en un momento dado usted pueda hablar un tema. No sé si me doy a explicar. Yo soy padre y a veces nos toca a los padres decir, esa persona con que andas, de repente mi hijo, me acuerdo, en Venezuela, andaba con unos jóvenes que no eran muy convenientes para él porque yo sabía en qué caminos andaban. Mira, esa persona no te conviene andar con ella, esa persona está en estos pasos. Es diferente eso, ¿me doy a explicar? Pero estoy hablando cuando el murmurador o el chismoso no viene de forma educativa, constructiva o viene de forma exhortativa. El chismoso viene más que todo dulce. Ay, ¿viste la hermana? Él es tan bueno, tan buena, pero... Así que Luzbel cuando entró, sembró la incredulidad a los ángeles. Lo hizo de forma sutil y amorosa. Ay, Dios es tan bueno. Ay, ¿verdad que es tan lindo? Pero... los peros del diablo trajeron incredulidad. Dios dijo, no comerás del árbol porque morirás, pero yo te voy a decir la verdad. Así que Satanás siempre viene con él como el autor de la interpretación de la verdad. Mire, no se crea que la decadencia de la iglesia viene por guerra espiritual física. El cristianismo ha sido atacado desde siempre a través de sutiles mentiras que hombres llenos de demonios, y dice la Biblia, inspirados por demonios, traen sutileza satánica y poco a poco van apartando de la verdad la iglesia en creencia falsa. Y si usted cree en lo falso, eso es hueco, no existe. La sustancia está en lo que produce vida y es Cristo. ¿Me siguen? Así que en ese principio de la fe, cuando Dios creó el universo, lo creó en fe. Cuando Luzbel le habló a los ángeles, habló mentira. Diga conmigo, duda e incredulidad. ¿Qué produce la mentira? Duda e incredulidad. Porque no tiene vida, no tiene sustancia, es un invento. Así que Satanás se creó un invento para difamar a Dios de forma sutil. Pero ¿qué pasó en la fe de los ángeles? Vino la duda. Y la duda te desconecta de Dios. Mire, la Biblia dice que lo que no se haga con fe se considera pecado. Y Dios es un Dios santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que haga sin fe se te hará sumado como pecado. Así que cuando usted hace algo en la iglesia por obligación y no hay fe en lo que hace, es pecado. Cuando usted viene y sirve a Dios porque tengo que servir y no lo hace con fe, se considera esa obra de pecado. Cuando ofrendo a Dios y no lo hago por fe, sino por obligación, es pecado. Por eso dice el apóstol, nadie dé por obligación ni de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y sabe lo que produce la fe en nosotros? Una expectación de recibir, una expectación de que algo Dios va a hacer, una expectación de alegría, porque tú lo haces por fe, porque sabes lo que Él prometió, lo va a cumplir, porque Dios es fiel. Amén. Así que en ese sentido, cuando Dios creó el universo, la fe opera primero en el plano espiritual. Ya conmigo, la fe espiritual. ¿Y por qué opera en el plano espiritual? Porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Aló? Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, para entender este principio. Porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios no es humano. Dios es el Espíritu. Y es interesante porque aquí cuando te dice el Señor es el Espíritu, en español, la forma en que está escrito, te está diciendo es que no hay otro. Si dijera que el Señor es un Espíritu, es porque hay otro como Él. O si el Señor es Espíritu, quiere decir que puede haber otro Señor que es carne. Pero cuando dice es el Espíritu, le está dando ahí una acentuación, le está dando ahí en castellano un enfoque que es el único y gran Espíritu. No hay otro Espíritu. ¿Me sigue? Así yo fui creado a imagen y semejanza de Dios como los ángeles.
Yo soy un espíritu. Nosotros somos espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Por eso tenemos fe. ¿Por qué lo dije al principio? Los animales no adoran ídolos, no tienen religión, porque no son espíritus. Tienen una alma, una mente, tienen un cuerpo físico donde manifiestan esa personalidad de la mente, pero no tienen espíritu, no pueden tener fe. La fe nace en el espíritu humano. Es un don de Dios. ¿Me sigue? Y entonces cuando yo tengo fe y la fe opera en el mundo espiritual, debo conocer cómo opera la fe en Dios. Y vamos a Génesis 1, que dijo, no lo lean, lo voy a anunciar. Dice Génesis 1 que Dios habló y luego de que habló, se hizo. Si usted estudia un arquitecto, se dará cuenta que un arquitecto primero concibe un edificio en un plano. Con los ingenieros lo diseña, hace los cálculos y luego que está el plano, da la instrucción al ingeniero que se construya. Así que Dios diseñó, planeó, planificó todo antes de que existieran los ángeles, que existiera todo, y lo habló a Jesús. Jesús viene siendo el ingeniero que habló de parte del Padre. Y el Espíritu Santo es quien tomó la palabra de Jesús, o de Cristo en ese caso, y puso por obra y con su poder lo que el Padre, que había depositado la palabra en Cristo, que Cristo habló en nombre del Padre, tomará forma y vida. Así que la forma en que la fe opera es que diga conmigo, Dios planeó su voluntad, sus planes, los depositó en Jesús. Jesús, que es la palabra, lo vamos a estudiar ahora, habló. Y el Espíritu Santo dará vida a lo que Dios habló a través de Cristo. Entonces, en Génesis 1 dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. No dice, y Dios hizo la luz a través de la palabra, porque estarían en el mismo tiempo cronológico. Así que te lo ponen bien claro con una coma. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Diga conmigo, 2 tiempos. Gramaticalmente hay 2 tiempos, 2 estaciones. Una es cuando las cosas tienen forma en el espíritu. Y otra cuando eso se manifiesta en el mundo natural. Así que un planeta inerte, una roca como era la tierra, Dios dijo, hágase de ti hierba y árbol que dé semilla según su género. ¿Qué pasó con la tierra? Esa tierra inerte lo tocó la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Cristo no es la vida? Lo tocó la vida de Dios. Esa palabra llevaba la voluntad del Padre, llevaba el poder del Espíritu Santo y la verdad y la vida de Cristo. ¿Y qué hizo la tierra? Comenzó con la vida de Dios en esa palabra a cumplir la voluntad de Dios y se crearon los árboles. Pero entre la palabra decretada por el Padre y el árbol hubo un tiempo, diga conmigo, un tiempo, una manifestación. Así que Dios primero decreta las cosas en el mundo espiritual, pero aunque ya estén decretadas, ya están hechas. ¿Cuántos saben que aquí hay ángeles? Pero no están manifestados físicamente. Pero por la fe sabemos que hay ángeles porque le creemos a Dios, ¿verdad que sí? Nuestra fe está en Dios y si Él lo dice, así es, amén, y no dudo. Pero en ciertos tiempos esos ángeles se manifiestan físicamente. Usted ha tenido encuentros angelicales y usted no se ha dado cuenta. Así que la fe opera primeramente en el mundo espiritual. Diga conmigo, mundo espiritual, dimensión espiritual, en la dimensión de Dios. También los demonios operan en esa dimensión porque ellos eran ángeles. ¿Me expliqué? Son seres caídos, pero operan en la dimensión que fueron creados, en la espiritual. Así que cuando Dios habló a su Hijo que iba a venir a la tierra, habló de la salvación, ya Dios había crucificado a Jesús ese día en su corazón. Porque Dios no miente. Dios no puede arrepentirse porque no miente. Se arrepiente el que miente, se arrepiente el que peca, pero como Él es santo, 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 lo que habló se va a cumplir. Ya. Así que todo fue creado en el Espíritu. Luego se manifestó. Y fíjense que por qué hay que poner la fe en Jesús. Ya voy a terminar. Yo creo que la semana que viene continúo con esta serie, la fe. La de hoy se llama, es pues, la fe. La definición de la fe. ¿Me van siguiendo acá? Ya sabemos que es un don de Dios. Ya sabemos que la fe opera primero en lo espiritual, conectándonos con aquello que creemos, dándonos la capacidad de amar y servir a lo que creemos.
y estar bajo el gobierno de lo que creemos o bajo la cobertura. Pusimos el ejemplo del celular. Si yo quiero estar bajo la cobertura de cierta compañía telefónica, tengo por fe que contratar a esa compañía y ponerme bajo la disposición. Así que estoy sujeto a lo que ellos hagan y digan a través de su sistema. Lo mismo en el nivel espiritual. Dios creó un hombre con una voluntad capaz de amar y dar y recibir amor, capaz de obedecer y servir, capaz de gobernar y ser gobernado. Amén, ese es el amor. Y para eso Dios puso la fe de Dios, la capacidad de creer en el hombre. Dice, certeza y convicción. ¿Qué dice Reina Valera 60? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Está hablando de un fenómeno espiritual en el alma humana. Como la fe opera en el espíritu, una palabra de Dios produce fe. Porque la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a oír? Es que la fe no va a funcionar hasta que tus oídos espirituales no sean sanados. El problema es que la mentira cierra tus oídos espirituales a Dios. Porque el pecado te ciega, te cierra, te aísla de Dios. Cuando una persona dice que tiene fe, pero la tiene puesta en alguien que no es el Dios de la Biblia, no el Dios que te creaste o el Jesús que te creaste en la mente. Porque hay gente por allí que va a las iglesias, pero tiene un Cristo ídolo que se creó en la mente. Yo creo en Jesús a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. O siguen a hombres y no la Biblia y son engañados por falsos pastores o falsos predicadores que crean un Cristo conveniente al pecado de ese momento. ¿Aló? Eso ha pasado en estos 2000 años. Así que yo debo creer al Cristo de la Biblia, al Cristo que murió por mí, no coma cuento, por eso me mira los ojos, no coma cuento, coma Biblia, que su fe puede estar sembrada. ¿En dónde? Yo la sembré en la Biblia, la sembré en Cristo de la Biblia, la siembro en la palabra de Dios, la sembré en lo que Dios dijo, me agrade o no me agrade. ¿Aló? Entonces, certeza y convicción, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta certeza se basa en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple lo que promete, siempre es veraz y nunca miente. Y eso lo dice en Romanos 3, capítulo 4, sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Porque Dios, aunque quiera mentir, no puede mentir. Y te voy a explicar eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios está hablándonos allí en forma humana y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. La verdad, aunque quisiera mentir, nunca te va a poder mentir. Porque es la verdad. La luz, aunque quisiera generar tiniebla, no va a poder porque es luz. Aunque el bombillo diga encendido, quisiera que haya tiniebla, no puede porque su naturaleza es iluminar. Dios, aunque quisiera mentir, no puede porque su naturaleza es la verdad. Amén. ¿Me sigue acá? Wow, eso nos garantiza que lo que Él habla es verdad. No puede mentir, aunque quisiera, no puede. Va contra su naturaleza. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La Biblia dice Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay sombra de variación, no hay en Él ninguna rasga de su carácter, porque mostró que fue fiel en el cielo y fiel en la tierra en cumplir toda su palabra. Y por eso ponemos la fe en Él, la certeza, porque Él lo dijo, Él lo hará. Se dan cuenta que desde el principio con Abraham y todos los hombres de la antigüedad, Dios ha tratado de ganarse la fe humana de nuevo. También es la certeza, pero también es la convicción, porque cuando yo tengo la certeza, y de ahí viene la palabra certificado, mi certificado es la Biblia, es la palabra de Dios. La historia me certifica que lo que 500 años antes Isaías profetizó, 500 algo, y todo lo que los profetas hablaron de Jesús, Jesús certifica con su vida que lo cumplió. Y si cumplió eso, dice el apóstol Pablo, ¿no cumplirá también lo que ha hablado para después? Claro que lo va a cumplir, porque Él es fiel. Dígame que es fiel. Así que es la convicción, pero también la certeza. Es la certeza porque está escrito, porque Jesucristo ya lo hizo antes y lo hará ahora y lo seguirá haciendo siempre. Y la convicción viene de esa certeza. Tengo la convicción. Esa convicción es cuando tú estás seguro. Ahora, la convicción no es algo que usted puede producir solo con la mente. Eso se produce con el corazón. Es cuando usted rinde su corazón a una verdad. Ahora, hay verdades que son mentiras, entonces no es una verdad, es una realidad. Es un discurso, es una filosofía, es una idea. Porque la verdad no está encerrada en una idea, la verdad es Dios.
Si usted quiere conocer el amor, ve a Dios. Usted quiere conocer la verdad, conozca a Jesús. Diga conmigo, sustancia. Lo que Dios habló se manifiesta. Pastor, pero si yo quiero entonces conectar mi fe, ¿dónde la debo conectar? ¿En Dios? Claro. Pero ¿en cuál persona de Dios? Hay gente que cree en Dios y vienen de la fe bíblica del Antiguo Testamento. Creen en la ley de Moisés. Pero no creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, encarnado. No creen que Jesucristo es Dios y no creen que es el Mesías. Y si vamos a leer lo que Pablo se le fue revelado en el cielo, te darás cuenta que tú puedes creer en Dios y tener toda la fe en Dios y no vas a obtener sus promesas. Porque antes que Cristo viniera, Moisés era el Mesías regente en su palabra de la Torá o de la voluntad de Dios o la ley. Pero cuando Cristo vino, que es el autor de la Torá, que es el que inspiró porque Él es la palabra, entonces Él reveló más. No es que creó algo nuevo, Él reveló la intención completa de la palabra, de la ley, para mostrarnos que Dios es un Dios de gracia y de amor. La ley es simplemente para que la humanidad entendiera que es pecadora y pudiera recibir ayuda. Porque si usted se cree bueno, usted nunca pide perdón y mucho menos ayuda. El problema humano es el orgullo. La mentira, poner la fe en la mentira te hace orgulloso. Poner la fe en Dios te hace humilde. Porque las religiones se basan en qué puedo hacer yo para llegar al cielo. La verdad dice que yo soy un pecador y que si voy al cielo es por la gracia y misericordia de Dios, que entregó a su único hijo para que Él muriera en mi lugar. Y si pongo mi fe en Jesús, recibo por gracia la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1, vamos a ver dónde poner la fe. ¿Dónde pongo la fe? Yo creo en el Espíritu Santo. Claro que creo en el Espíritu Santo porque es Dios. Es la persona de Dios ahora en la tierra, obrando el ministerio de Dios. Pero mi fe está en la palabra de Dios y en Cristo. Mi maestro, mi intérprete de la Torá tiene que ser Jesús. Si su intérprete es Moisés, usted se va a circuncidar si es hombre. Y si es mujer, cada vez que usted le toque ese periodo biológico, ¿verdad que sí? Que la lleva al automercado, la ley dice que te tienes que encerrar semana y media y luego bañarte en aguas purificadas para que puedas volver a tocar a la gente. La gracia de Dios, Cristo y su sacrificio nos libró de tantos rituales. ¿Por qué? Porque pagó el precio del pecado, nos lavó del pecado y caminamos ahora bajo la gracia de Cristo. ¿Bajo la gracia de quién? De Cristo. Porque Él es quien cumple la ley por nosotros. Él es quien pagó los pecados nuestros y Él es quien nos justificó como juez, yendo Él mismo al madero como víctima, siendo inocente, injustamente sacrificado, pero pagó por todos nuestros pecados. Amén. Así que Efesios 1, del 3 a 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, antes de la fundación, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿qué dice? Nos escogió que según nos escogió antes de la fundación del universo. Diga conmigo, antes que todo fuera creado. Dígalo, antes que todo fuera creado, ya me pusieron nombre. Diga conmigo, la fe opera primero en lo espiritual. Ahora, ¿dónde está el banco, el depósito de todo lo que habló para ti y para mí? Porque si la fe es la certeza, el certificado es semejante a un cheque. No le vengas a Dios a orar, Señor, lo que tú quieras. A Dios le gusta que tengas certeza de lo que quieres, porque eso le dice Él que has leído su palabra y conoces sus promesas y las vas a reclamar. Y eso es que confías en Él, que es el dador de la vida y de lo que te ha prometido. Así es, totalmente así es. Todas mis bendiciones, ya yo soy bendito, porque usted es bendito, nosotros somos benditos porque todas las palabras benditas a favor nuestro, todas las palabras que Dios habló para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, están en Cristo Jesús. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en la dimensión espiritual. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está mi promesa? ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está mi finanza? ¿Dónde está? Está en Cristo. Todo lo que necesito en esta vida y la que viene está en Cristo Jesús. Ahí está mi banco. Por eso el diablo quiere que vayas al banco. Te quiere miserable espiritualmente.
Él quiere que vayas al banco del diablo, donde ofrece mucho, da poco y quita todo. Dios ha guardado en Cristo cada promesa y cada plan para nosotros y la fe nos permite recibirlo. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que la fe es lo que hizo que esa mujer fuera sana. Ya el milagro existía, ya Dios había hablado. Va a venir una mujer que te va a tocar y si se atreve a creer, si te honra con su fe, no en el brujo, no en el médico, no en la ciencia, y bendito Dios que ha permitido la ciencia, sino en mí. Yo puedo usar la ciencia como puedo usar un manto para que sea sana. Diga conmigo, la fe honra a Dios, nos da confianza, nos da paz, porque al conocer quién es Dios, lo fiel que es y que se humilló para ganarnos, ¿cómo no voy a creer que si dio a su hijo no me va a dar también todas las demás cosas? La fe me conecta en una posición de recibir lo que Él con tanto amor planeó para mi vida. Por eso yo le oro a Dios, todo lo que escribiste en mi libro, con mi nombre. Tú hiciste un libro con mi nombre. Tú me bendijiste en Cristo. Todas mis bendiciones están en Cristo. Yo soy bendito, yo estoy bendito. Por eso digo a la gente, te bendigo. No, yo no puedo bendecir a nadie. Dios te bendijo en Cristo Jesús. Tu bendición está en Cristo. Si tienes a Cristo, ya tienes tu bendición allí. Él la tiene. ¿Para qué gritas al cielo en tu oración si tienes a Cristo en tu corazón? No necesitas gritar para que Dios te oiga. Necesitas creerle para que la palabra que está en el Espíritu, que es Cristo, se manifieste ahora en el mundo físico. ¿Usted está enfermo? El médico dice, con todo el respeto, es ciencia. Él va a hablar lo que ve en la radiografía, lo que ve en el MRI, lo que ve en los diagnósticos. Usted tiene esta enfermedad, eso es una realidad. Pero la verdad dice que por las llagas de Jesucristo he sido sano. ¿A quién le va a creer? ¿A la ciencia que solo observa? ¿O a Dios que creó la ciencia? Esta realidad puede ser transformada, pero la verdad nunca cambia, porque la verdad es Dios. Cuando yo camino en esa fe, veo el mundo natural, es transformable por Dios a través de mi fe. Por eso Dios solo le bastó un hombre como Abraham, que pusiera la confianza en Dios y comenzó a educarlo en la fe cuando le dijo, sal de tu parentela, y fue fiel. Y poco a poco un hombre mentiroso, cobarde, traicionero, la fe en Dios lo fue transformando porque la fe lo conectó con su Creador, el amor de Dios, el carácter de Dios, la fe de Dios y la convicción de Dios transformó el corazón de Abraham. Y si eso fue antes de Cristo, ¿cómo será ahora que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? El problema de la iglesia es que ha perdido la fe. Jesús dijo, hallaré fe en la tierra. ¿Y dónde ponen la fe? La fe la han puesto en cosas materiales. Tener fe es tener cosas. Mira, si eso fuera así, conozco unos cuantos perversos que tienen cosas y no tienen fe. Tener fe es creerle a Dios. Tener fe es conectarse con Dios a través de sus promesas, su palabra y confiar que si Él lo dijo, en su tiempo se cumplirá. Él dijo, este templo será destruido, pero al tercer día lo reedificaré. La gente pensaba que estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de Él. Y pregunto, ¿Cristo resucitó? Y dice Pablo, en eso se basa nuestra fe. Si Él resucitó, todo lo que dijo cumplirá también. La gloria sea para Dios. Un aplauso para Él, ¿verdad? Continúo en la próxima oportunidad para hablar de la fe. Es mucho el tema. Necesitaría un seminario para hablar de fe. Pero quiero que quede claro el concepto. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza y la convicción que lo que Dios habló lo va a cumplir. La historia lo demuestra. La creación habla de su obra. Mi cuerpo habla de su perfección. La ciencia reconoce que no hay nada más perfecto que una criatura hecha por Dios. Lo han tratado de imitar, balurdas y bajas creaciones limitadas. Y nada se compara al Creador. Amén. Y siendo tan poderoso, ¿por qué creo en Él también? Porque pudiéndonos destruir, Dios optó por humillarse, hacerse hombre, predicarnos la verdad para recuperar nuestra fe. Y fue a la cruz, pagando el precio en nuestros pecados para podernos tener cerca a través de la resurrección y la obra de su Hijo Jesucristo. Porque nos ama. Porque nos ama, hermano. Porque muestra que es un Dios de amor y misericordia, que no nos ha consumido,
mereciendo cada uno de nosotros que nos haga lo que merezcamos hacer. Ha tenido paciencia porque Dios tiene fe. Y si Dios tiene fe y eres su hijo, tú también tienes la fe de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar por fe. Es una guerra entre lo que veo, lo que dicen y lo que Dios dijo. Y dice que Abraham caminó viendo lo invisible, aunque nunca pudo estar en la ciudad, en la nación que Dios le habló. Pero Abraham la vio. Y yo quiero cerrar con esto, que no tiene mucho que ver. Es un hombre, pero hay algo que me marcó cuando vivíamos en Windermere, en Disney. Es que conocí a un gerente de recursos humanos, era un chileno, era gerente. Fue asesor y fue gerente de recursos humanos de Disney, de la Universidad Disney. Y me contó algo que me pareció, digo, wow, si la iglesia tuviera la fe que el mundo tiene puesta en Cristo, porque el mundo tiene la fe puesta en ellos, pero si la iglesia tuviera la fe que el mundo tiene puesta en ellos, puesta en Cristo, la iglesia explotaría, porque imagínense que lo único que limita a Dios es que Él respeta tu fe. No es que te limita la fe, a Dios no limita nada, pero Él decidió respetar tu fe. Conforme a tu fe, sea hecho. ¿Tú crees que es un Dios que no te va a sanar? Dios te respeta tu fe. ¿Tú crees que Dios es fiel a su palabra y te va a sanar? Dios respeta tu fe. Amén. Pero te toca poner la fe en Jesús. Amén. Y la pones en los gurús, en los médicos, en que me echo la agüita, mente positiva, decreto, papá, vas a morir. Y si te sana, te sanó el diablo para que engañes a otro en tus falsas creencias. El mismo que te enfermó es el mismo que te quita la enfermedad. Pero si le creo a Jesús, mi testimonio hablará que Dios es fiel. Y si me tengo que ir, es que era mi hora. Ya, Él es soberano. ¿Me sigue? Así que cuando se abrió el parque de Orlando de Disney, Walt Disney había muerto ya. Cuando se creó Epcot Center, inauguraron Epcot Center, la esposa de Disney fue a la inauguración y el director de la obra, de la construcción, dijo, qué lamentable que esto que habla del futuro, el creador de Disney, Walt Disney, no estuvo presente para ver lo que él estaba creando. Y su esposa paró el discurso, tomó el micrófono y dijo, discúlpame, no quiero ofenderte, pero quiero aclarar algo aquí. Walt lo vio y lo soñó antes que estuviera construido. Él sí estuvo en este parque, por eso lo diseñó, lo imaginó y se montó en cada atracción antes que tú conocieras a Walt. Dios sueña con nosotros, con cada promesa que nos has dado. Ahora me toca a mí también soñar con Dios y creer que pronto eso que Él soñó, por mi fe en Jesús, a través de Cristo y por el Espíritu Santo, se manifestará en mi vida, porque los sueños de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Amén. No quiero cerrar sin antes invitar, si alguien aún no ha rendido su corazón a Cristo, tenés que hacerlo. ¿Dónde debo poner mi fe? ¿Solo en Jesús? Si toda la bendición está en Jesús, cuando los ángeles quitaron la fe en Cristo y la pusieron en Luzbel, murieron. Cuando alguien adora una filosofía o religión que no sea Dios, está simplemente adorando una mentira. ¿Me expliqué? Pastor, pero yo he visto lugares de creencias donde hay poder, ¿no? El diablo puede imitar el poder, pero nunca imitará el amor y la verdad. Él engaña para que la gente siga en esa mentira. Porque al cielo no se va por buenas obras. Usted y yo no podemos venir a hacer una lista de cosas para ganarnos el cielo. El cielo es el lugar que habita la presencia de Dios. Y para poder tener comunión con Dios, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios o a mi Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Dios puso en Él la vida, puso mis bendiciones, Él puso la verdad y puso el camino. Si quiero ir a Dios, la respuesta es Jesucristo. Por muy buena intencionada que sean las religiones, creencias y filosofías humanas, porque todas tienen en el fondo una base moral, una base ética humana, ¿verdad? Buscan el bienestar. Es que esta vida te la podés ganar y la eterna. Así es. ¿De qué sirve ganarse este mundo y ser exitoso en un plan de vida aquí si vas a perder tu alma por la eternidad? Porque tu asunto no es de obra, es de pecado. Y el único que fue capaz de borrar el pecado a través de su sangre y sacrificio en nuestras vidas es Jesucristo. Así que si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento para rendirte. Ahora, ¿cómo te vas a rendir si te crees bueno? Es el problema de la humanidad. Tienes tanta fe en ti mismo que te crees bueno.
Yo cuando veo a la gente que empieza con arrogancia, así, bueno, a mí me parece que la Biblia dice, le digo, mira, mi maestro la palabra es Jesús. Cualquier discusión teológica con el tema, vaya y hable con Jesús. Yo creo lo que él dijo. No soy lo suficientemente inteligente ni sabio que mucha gente, menos que Dios. ¿Me sigue? Así que para poder alcanzar la salvación, tienes que ser humilde y tener fe en Jesús. ¿Y por qué tenemos fe en Jesús? La Biblia dice que todo pecador se va al infierno. Si has cometido un solo pecado, mereces el infierno. Que todos hemos pecado. No, pastor, yo he sido bueno. ¿Has sido bueno? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguien ha mentido en esta sala? Todos hemos mentido. El día del juicio, cuando mueras, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable en la mentira? ¿Cómo se llama al que miente? Dígalo con su boca. ¿Cómo se llama el que miente? Mentiroso. ¿Te confiesas mentiroso delante de Dios el día del juicio? Sí. ¿Alguna vez has robado? Aunque sea la honra a tus padres, aunque sea una uva en el automercado, aunque sea el velocímetro, cuando te pasas de velocidad es robar, porque estás robando el orden, cuando no pagas bien tus impuestos. ¿Alguien ha robado en esta sala? Aunque sea un saludo. Ok, cuando hayas muerto y estés frente a Dios en su tribunal, ¿te declaras inocente o culpable? ¿Cómo se llama al que roba? Solo hemos visto dos mandamientos de los 10 que Dios puso al hombre. Cristo cumplió todos. El único que no mintió, que no robó, que no mató, el único que fue Jesucristo. Por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que usted necesita un Salvador el día que muera. Porque ante el tribunal de Dios y sus ángeles, ya hemos confesado que somos ¿qué? Mentirosos, ladrones. ¿Alguna vez has matado a alguien? No, me dice más de uno, no, yo no. Bueno, la Biblia dice que si miraste con rabia y resentimiento a alguien y quisiera que lo pise un camión, ya eres culpable de juicio y eres considerado asesino en el tribunal de Dios. Así que, hermano, no sé usted, pero en la autopista acá de la 75 muchas veces uno es tentado. ¿Alguna vez alguien ha tenido una rabia así con alguien? Entonces ya somos mentirosos, ladrones y asesinos. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Alguna vez has mirado a alguien con codicia? ¿Alguna vez has deseado lo de otro? La Biblia dice que no debemos codiciar o no ser lujurioso o desear con la mente. Pero la ley decía que no podíamos, dice, ¿verdad? Que no deseáramos la mujer ajena o el hombre ajeno en el caso de las mujeres. Pero Jesús dijo en la gracia que si ya solo en tu mente imaginaste el acto sexual, ya solo en tu mente, si estás casado, miraste a otra mujer y te la imaginaste con la mente, como Adán y Eva en la época del Edén, ya eres culpable de fornicación o adulterio de corazón. Hermano, estamos mal sin Cristo. El día que muramos, y esto es muy serio, por favor, el día que muramos, es muy serio, de verdad, por favor, seriedad. Porque hay gente que se está yendo al infierno porque se cree buena. Y hay gente que no madura en la fe porque anda con esta guachafa. Esto es muy serio, el pecado es muy serio. El pecado te aleja de Dios. El pecado es tan serio que rompe la comunión con Dios. Necesitamos a alguien que nos ayudara continuamente. Y el único que pudo hacerlo se llama Jesucristo. ¿Qué pasa cuando pongo mi fe en Jesús? Él vino a morir por mis pecados. Él perdona los pecados de ayer, de hoy y los que mañana vaya a cometer. Cuando yo pongo mi fe, primero debo arrepentirme de mis pecados. Pero ¿cómo sé que soy un pecador? Cuando me comparo con Cristo. Cuando tengo conciencia que he violado los 10 mandamientos. Cuando tengo conciencia que mi fe la he puesto en mí mismo, en religiones, en cosas que no son el Cristo de la Biblia, que no han sido puestas en el Dios de la Biblia. Eso me lleva a arrepentirme y pedir perdón a Dios. Amén. Porque el que te va a juzgar ese día no son tus cuentos, es Jesús. El mismo que nos salva es el que nos va a juzgar. Y Él nos conoce. Por eso dice la palabra, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre, dice, apartados de mí, hacedores de ¿qué? Porque nunca, es una persona que nunca tuvo arrepentimiento. No estoy hablando de perfección, pero el arrepentimiento es un estilo de vida, amén. Ahora, por favor, si usted rinde su corazón a Cristo, ya usted es salvo, deje el estrés. ¿Qué te pide Jesús? La fe, diga conmigo, mi fe debe ser puesta en Jesús. Y uno de los actos de la fe en Jesús es que quiero arrepentirme y vivir otra vida. Quiero ser como Él. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Segundo, arrepentirnos de ser pecadores. Arrepentirnos de haber caído en esa naturaleza. Tercero, poner mi fe en Jesús. La salvación se obtiene por la fe, no por obras.
es poner mi confianza en mi fe en Jesús. Y cuarto, diga conmigo, dar un giro a la maldad y caminar por fe con Dios. Así que Dios nos regala la gracia una vez que aceptamos a su Hijo. Por medio de la fe, en ese momento, la sangre de Cristo nos limpia. Pastor, y si me equivoco, si te arrepientes inmediatamente y pides perdón a Dios, la sangre de Cristo te vuelve a limpiar. ¿Aló? No podemos entender esa gracia, pero es así. Él no miente. Dice, si creyeres de todo corazón que Jesucristo es Dios, que murió y resucitó al tercer día, serás ¿qué? Salvo. Él no puede mentir. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Ahora, no que es uno de tus dioses, es el único. No puedes tener dos Jesucristo ni uno más en tu galería de creencias. Así que no me puedo ir sin antes invitarte a rendir tu corazón y tu fe en Cristo, a sembrarle en Él, porque mi fe me conecta con lo que creo. Y yo decidí creer en Jesucristo, en sus promesas y en el Padre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, que es un solo Dios. Diga conmigo, mi Dios es veraz. Pastor, ¿y qué hago para aceptarlo? Bueno, vamos a hacer una oración ¿con qué? Con fe. Haga la oración con fe, que Dios les va a escuchar. Y entonces, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese principio, si usted quiere hoy rendir su vida a Cristo, porque nunca lo ha hecho. Si ya usted rindió su corazón a Cristo y cometió pecado, lo que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. ¿Me sigue acá? ¿Queda claro? No volver a aceptar la salvación, porque la salvación es una sola vez que la acepta. Ahora, si te apartaste de Dios, te reconcilias con Dios. ¿Queda claro eso? Porque hay cristianos que viven como si estuvieran bajo la ley. No, hermano o hermana, usted ya es salvo. Disfrute su salvación y disfrute caminar en la gracia, porque eso lo va a hacer santo. Cuando una persona vive estresada por no pecar, va a pecar. Pero cuando una persona camina en fe, que ya es santo, se santifica. Amén. Pastor, yo quiero. Bueno, vamos a hacer juntos esta oración y la vamos a hacer todos. Repita conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y hoy, voluntariamente, pongo mi fe en Jesús. Yo creo de todo corazón que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar, pagando el precio de mis pecados y limpiándome con el sacrificio y derramamiento de su sangre. También creo que Él resucitó al tercer día, regalándome la vida eterna. Hoy, Señor Jesús, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te pido, bendito Dios, que entres en mi corazón y hagas de mí tu casa. Señor, lléname con tu verdad, lléname con tu espíritu y te pido en el nombre de Jesús que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. A partir de hoy, enséñame a amarte, servirte y obedecerte por toda la eternidad. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo me la revele y se haga vida en mí tu palabra y que cada promesa que has hablado en mi libro para mi vida se manifieste en esta vida y en la eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hoy confesa, se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Cristo y decidió caminar con Cristo, usted es salvo. Así que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y pone su fe en Jesús. Y ese aplauso es para Dios, la gloria sea para Él, bendito sea el Señor por su amor y bondad, ¿verdad?